Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina. 12:34. Más de la mitad de los 11.412 edificios de Bilbao, esto se lo contábamos en tiempo de informativos en hora 14 Vizcaya hace nada, escasos 3 días, superan ese límite marcado por el gobierno vasco para afrontar revisiones de 50 años. El hecho en sí no sería noticia, a no ser que estos edificios, tal y como les adelantamos aquí, y siempre según la estadística oficial, no se sometan a las reformas que necesitan. Es decir, casi 9 de cada 10 necesitan actuaciones de uno u otro calado. Menos del 1% las hace. La respuesta al por qué ocurre la encontramos en la crisis, algo que a las instituciones no se les escapa. También en un factor cultural. ¿Qué es de quién? ¿De qué forma parte todo esto de hablar de comunidad de vecinos? Bueno, en este caso hemos hablado con el director de urbanismo, con Mikel Ocio del Ayuntamiento de Bilbao, y nos decía esto. No podemos asumir ni un solo riesgo que pueda afectar a terceras personas. Entonces, todas aquellas cuestiones que vengan señaladas en las ITES que se hagan, que hagan referencia a posibles daños a terceros porque las fachadas, tanto interiores como exteriores del edificio, pueden verse con problemas de desprendimientos o con necesidad de sujeción o de fijación, el Ayuntamiento va a actuar de forma inmediata. La ley les avala, también se puede obligar, hay requerimientos. El caso es que las inspecciones, ojo, también cuestan dinero. Entre 1.200 y 2.000 euros nos han llegado a decir. Los barrios donde se acumulan más edificios mayores de 50 años, saben, ustedes, si les hago una encuesta, seguramente los citan. Casco Viejo, Abando, Indauchu, San Ignacio y San Pedro de Deusto. El único donde no hay este problema es Miribilla. La media de edad de los edificios es 8 años y medio. Los datos ahora y las invitadas junto a mí. Ana Landaida, administradora de fincas de Ana Landaida y Asociados, Sociedad Limitada. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿No te han sorprendido las cifras? No, en absoluto. No, y es que además estamos hablando de la parte final. Es decir, cuando tú das los datos, das a aquellos que han pasado la inspección y que realmente hacen luego las reparaciones que la inspección le dice. Lo que no estamos hablando es el antes de. Es decir, la norma establece la obligatoriedad de pasar esas inspecciones cuando el edificio tiene más de 50 años, pero el problema es que no se hacen. Esto es pues como si tú dices que no se puede aparcar en la vía pública, pero no pones policía municipal para que luego ponga las multas correspondientes. Con lo cual aquí, pues no, mientras no venga nadie a decirme lo contrario, no pasó la inspección. Es más, incluso ahora el Gobierno vasco ha modificado la normativa y establece, claro, que cualquier comunidad de propietarios que pida subvenciones para realizar obras públicas, obligatoriamente, tenga el edificio la edad que tenga, tiene que presentar la inspección técnica del edificio. Bueno, que ahora se ha modificado la denominación porque incluye alguna cosa más. ¿Qué ocurre? Que llegamos a la picaresca de, bien, si me van a dar 2.000 euros de subvención a fondo perdido, pero me tengo que gastar 1.000 y pico en contratar al arquitecto y además me van a obligar a hacer todo aquello que no quiero hacer porque es un poquito caro, pues resulta que al final nos encontramos en que no se hacen las inspecciones. Bueno, ¿cuál es la labor o hasta dónde puede llegar la labor de una administradora de fincas cuando se enfrenta a una comunidad de vecinos? Digo enfrentar por utilizar un término. Sí. Cuando habla con su comunidad de vecinos y le llega el tema o le piden consejo. ¿Cuál es la labor? A ver, nuestra labor es asesorar. No podemos decidir. Evidentemente, quienes deciden son los propietarios. Entonces, intentamos asesorar, primero, que siempre los edificios hay que mantenerlos. Yo siempre pongo el ejemplo de que todos los años nos compramos una camisa, un pantalón, un vestido nuevo, pero al edificio lo compramos. Igual podemos estar pagando una hipoteca durante 50 años y luego no le hacemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, todos los años hay que hacerle una revisión, hay que hacerle algo a ese edificio. O sea, que todos los años habría que hacer una revisión. Evidentemente, pues ¿Estás de 1.200, 2.000 euros? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de revisiones normales, que se suban al tejado, que nos miren si las tejas están bien colocadas, una limpieza de canalones cada 2 años, el mirar si un mantenimiento de las bajantes, es decir, mantenimientos que el edificio debería tener, ¿no? Eso tampoco se hace en muchos casos. Entonces ocurre que, claro, como no vemos los problemas a medida que van avanzando, pues nos encontramos con el problema gordo cuando ya nos ha aparecido. Es decir, cuando hemos tenido una inundación, cuando hemos tenido una caída de una teja a la vía pública, pues cosas de ese estilo. Y entonces es cuando interviene el ayuntamiento y nos dice, háganlo, porque si no, les vamos a poner una multa. Bien, junto a ti, Olatz Echeverría. Hola, Olatz, bienvenida. Hola, buenos días. Eres la presidenta de la agrupación de estos arquitectos, peritos y forenses, además, que están intentando visualizar 2 partes de esta historia. Por un lado, vuestro asesoramiento, al que se puede acudir, pueden acudir la judicatura, se puede profesionalizar más todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, pero también, por otro lado, hablando antes fuera de antena, nos referíamos a que también las personas, los habitantes, los vecinos,
las comunidades pueden pedir vuestro asesoramiento. ¿Qué lectura haces de estos datos? ¿A ti te han sorprendido que no hagamos los deberes todos los edificios mayores de 50 años? No, para nada. Y, de hecho, la razón por la que no se hacen los deberes es porque la Administración tendría que ser más estricta a la hora de solicitar el cumplimiento de estos decretos. Y, en el fondo, como decía el compañero, el técnico del Ayuntamiento de Bilbao, es un tema de seguridad ciudadana también. Que una cornisa esté en mal estado y pueda caerse, al final incide en la seguridad ciudadana. Y no se tienen que olvidar los propietarios de las viviendas que tienen su responsabilidad civil, porque ellos tienen la obligación de mantener su edificio. Y yo un poco lo que veo es que desde el punto de vista de los técnicos, que yo he venido aquí para hablar desde el papel de los técnicos, y tengo que lanzar un mensaje también a los propietarios de viviendas, es que lo barato sale caro, sale muy caro. O sea, el hacer una inspección técnica del edificio con todos los añadidos que hay que hacerle, ¿no? Que es la certificación energética, certificado de accesibilidad, todas esas cosas que sabemos los técnicos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque revierte en una inversión en garantía y seguridad de la vivienda y en confort. Lo que revierte es una inversión que si divide una persona en la derrama que le puede suponer el hacer una inspección técnica de edificio, le va a suponer muy poquito. Y le va a dar unas ciertas garantías y le van a decir que en caso de querer hacer alguna inversión en el edificio de mantenimiento, ¿por dónde tienen que empezar? Es decir, no pintes la fachada. No nos podemos gastar todo, pero ¿cuál es lo básico, ¿no? Claro. ¿Cuánto pueden costar esas inspecciones? No hablo ya de las completas, las energéticas. Había dicho yo anteriormente que esas inspecciones, las grandes, hasta 2.000 euros nos han llegado a decir, ¿no? ¿Cuál es el precio que ahora se está barajando en la profesión? Pues lamentablemente aquí hay de todo como en botica. Está ocurriendo que la coyuntura económica de trabajo, tenemos compañeros que están lanzando los precios por los suelos y se están metiendo en un callejón sin salida. Hay que contratar a un técnico que tenga experiencia haciendo una inspección, porque lo barato, repito, sale caro, contratas a un técnico. ¿Cuál es el precio justo, en tu opinión? Depende de la casuística del edificio. Es muy distinto un edificio en el casco viejo, estructura de madera, edificio que nunca antes ha tenido una intervención, una rehabilitación, a un edificio en el ensanche, en la Gran Vía, que los hay a miles, de 50 años, y el tipo de inspección que hagas es muy distinta. También por el número de viviendas, la superficie y sobre demás. todo por las horas que el profesional tenga que echar en redactar el algo informe. Lógico, no quiero decir que sea el precio justo, porque yo creo que el profesional, el trabajo que da, vale mucho más, pero hoy en día las ofertas radican pues entre 1.200 y 2.000. Lo que pasa es que se hacen por 600 también. Sí, ahí luchamos un poco en las comunidades cuando tú llevas diferentes presupuestos. Pues al final nos encontramos con que siempre tienes un vecino pues que te trae un presupuesto de alguien que es muy, muy barato, ¿no? Yo es que he conseguido que parece que te ha traído el chollo, ¿no? Entonces, bien, trae el chollo y se ve. Y entonces, al final, ¿cómo puedes tú ir diciendo a la gente que, como en todo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú le dices al cliente, vamos a ver, ¿tú cuando vas a ir a hacerte una operación te pones en manos de alguien que acaba de terminar la carrera o vas a ir a aquel que lleva varios años haciendo operaciones? Yo, desde luego, no me pondría en el que acaba de terminar la carrera. Entonces, en este tema es el mismo, pero estamos en la cultura, desgraciadamente desde hace 3 o 4 años instalada, de el más barato posible. O sea, vamos a costo. Quiere eso decir que yo voy a pagar como el más barato, pero cuidado, te voy a exigir como el más caro. O sea, que lo hagas bien. Y vamos a lo que dice ella. Todas las profesiones tienen un costo estimado. Desgraciadamente estamos en la cultura de precio. O sea, no se mira más que precio. Y eso es un error. Otro error es pensar que la intervención de un técnico en cualquier cosa del edificio, por ejemplo, vamos a hacer un arreglo de tejado, un arreglo de fachada. Yo siempre propongo contratar a un técnico que os diga qué tenéis que hacer y que luego controle a quién lo va a hacer, que es importantísimo controlar. ¿Qué ocurre? No, es un gasto. Le digo, a ver, no lo veáis como un gasto, verlo como una inversión. Vosotras también sois vecinas de comunidades de vecinos, entonces siempre hay vecinos de un tipo, vecinos de otro, unos que tal, pero generalmente, también le preguntábamos al señor Ocio, el director de urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, ¿qué se puede hacer para obligar a los que jamás se gastarían nada y que todo el mundo mira hacia el constructor, cuando todo el mundo sabe que a veces hay deficiencias y hay un mantenimiento que compete a la comunidad de vecinos? Bueno, pues la ley evidentemente puede llegar a obligarnos. Si tampoco se llegase adelante la obra, pues llegar incluso a la ejecución subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que el ayuntamiento, con las contratas municipales, realiza un presupuesto, le traslada a la comunidad de propietarios el recibo e inicia el procedimiento de cobro anticipado
del importe de esa obra y luego ejecuta la obra por cuenta de la comunidad. Bueno, pues ahí está también la solución. ¿Querías decir algo, Lachi? Sí, a mí me parece importante destacar la figura de los arquitectos. Arquitectos, en este caso peritos. Estás aquí por eso, además. Sí, efectivamente. El arquitecto perito ya ha demostrado su valía, ha demostrado su experiencia en lo que es las patologías y la inspección. Es una persona profesional que, aparte de arquitecto, auxilia a la justicia y también a las comunidades de vecinos o a los particulares. Cuando hay un problema, hace una inspección, un informe y establece ahí qué ocurre, las causas y las soluciones. Se puede decir que somos un poco, para que me entienda la gente, como el CSI de los edificios. El CSI con el maletín, vamos con el maletín, tenemos nuestras herramientas y nosotros somos expertos en hacer ese tipo de trabajo. Que son los que le gustan a Ana. Claro. Sí, esos son los que gustan, efectivamente. Ese experto que se escuche con un maletín, pues no cuesta 600 euros, puede costar un poquito más, pero es que te va a decir una solución buena. Y de cara al propietario de las viviendas, al vecino, como antes ha dicho Ana también, nosotros somos los médicos del edificio, el médico de cabecera. Entonces, una persona, por ejemplo, mi abuelo, que siempre está en el médico, tiene una calidad de vida mejor porque le hace caso al médico. Va al médico de cabecera, si necesita ir a un especialista, le mandará al especialista. Cuando tiene que hacer una cura, va a la enfermera o a la ATS. Esto es lo mismo. Un arquitecto, un profesional, es el profesional habilitado, en este caso por la Ley de Ordenación de la Edificación, para hacer este tipo de trabajo, y esta persona dirá, si ese edificio necesita algo más, imaginaros que necesita hacer unas catas porque no se ve claramente de dónde viene. Pero yo llegaría más lejos de lo que tú estás diciendo. Yo, por ejemplo, y siguiendo ese ejemplo, tengo una comunidad que, gracias a Dios, hizo caso al arquitecto. Contrataron a un arquitecto para hacer unas rehabilitaciones en el edificio. Es un edificio muy antiguo en Bilbao. Más de 50 años. Y estructura de madera. El caso es que pues nos encontramos con que había vecinos que dentro de su vivienda, que en teoría tú dentro de tu vivienda, en teoría, puedes hacer lo que quieras, en teoría, nos encontramos con que de repente un día se le cae el techo o el suelo en el techo del vecino. ¿Por qué? Porque el señor había ido quitando paredes para hacer las habitaciones más amplias y resulta que las paredes servían de sustento del edificio. Entonces tomaron la decisión de que cualquier cosa que se hiciera en elementos comunitarios o en elementos privativos, cualquier reforma en las viviendas, debía contar con un técnico, arquitecto. Y gracias a Dios están haciendo caso. Es el único caso que tengo que hace referencia a eso y gracias a Dios han tomado muy buena decisión. Quiero ir avanzando un poco más y quiero traer a antena un caso que también contamos en Radio Bilbao el pasado 25 de abril. Esto es lo que les estaría gustando escuchar y no están escuchando a 12 vecinos que ya en el año 2010 en el barrio de Irala se vieron obligados a poner una derrama porque la fachada se estaba desconchando. Y digo que no están escuchando el ruido de las obras porque se instaló un andamio, comenzaron las obras, pero comenzaron los problemas también. La mitad de la comunidad, hablamos de 12 vecinos, paga, la otra parte no. La obra queda abandonada y entonces uno de los vecinos se pone también en contacto con nosotros, con Radio Bilbao, y nos cuenta que para colmo de males, el ayuntamiento, porque tiene que cumplir la ley, les pone una multa por retrasos. Pues resulta que el ayuntamiento nos los ha quitado, o sea, como multa por no haber empezado las obras cuando en el plazo determinado. Entonces, claro, es un poco una situación absurda, ¿no? Es decir, el ayuntamiento te multa por no empezar las obras, pero encima, en lugar de facilitar que empiecen, lo que hace es quitarte 6.000 euros a una comunidad que encima no tiene dinero. Entonces, pues bueno, eso es. Pues bueno, pues eso. Hola, Dani, bienvenido Hoy por Hoy Bilbao. Hola, buenos días. Dani, a ver, a fecha de hoy, a 25 de junio, ¿cómo están las cosas allí en esa zona, en el barrio de Irala y en tu edificio? Pues en principio, de momento no ha cambiado nada. Seguimos igual. Hace poco tuvimos reunión de la comunidad y en principio pues no hay ninguna novedad. Sí que parece que hay un compromiso por parte del ayuntamiento, pero eso no en nuestro caso particular, sino de cara a la parte vieja de Irala, un compromiso pues de que esta parte vieja entre en Surbisa. Claro, en el área de rehabilitación integral y que lleguen determinadas ayudas para que podáis olvidaros de ese actual complemento que tenéis que pagar por la fachada. Sí que parece, aunque todavía no hay nada confirmado, que por esa vía pues sí que parece que se va a avanzar algo. Claro. Pero en cuanto a la multa en concreto que nos pusieron y tal, pues eso... ¿Ya la habéis pagado, Dani? Bueno. ¿Ya la habéis pagado? Sí, no, vamos,
nos la quitaron de la cuenta directamente. Qué bobada, es verdad. El embargo. Sí. Así que nada, siguen los andamios donde estaban y, no sé, la relación supongo muy difícil, ¿no?, entre los vecinos. Bueno, al final es difícil, bueno, sí, difícil, pero vamos, que ya está ya tan asumido porque ya han pasado tantos años, pues que al final ya, pues ¿qué vas a hacer? Hay gente que no paga, algunos igual, pues seguramente porque realmente no pueden, y otros igual pues porque no han hecho la previsión que tenían que hacer, pero la realidad es esa. Pues, y luego también pues que hay alguna vivienda que lleva vacía muchos años porque no tiene, en principio no tiene dueño, entonces hay con muchas complicaciones. Complicaciones, como nos imaginamos en la casuística de cada día. Dani, gracias por estar de nuevo con nosotros, seguiremos muy pendientes de ese edificio. Gracias. Pues muchas gracias y a ver si finalmente llega una solución por algún lado. Muy bien, hasta luego, Dani. Gracias, claro, Raúl. Este es un caso muy extremo, Sí, pero Ana. es que habría que puntualizarlo, ¿eh? Vamos a ver, hemos explicado un poco la fase final de este edificio y realmente yo he Además, tenido conoces constancia, el sí, edificio. conozco este tema. Estos tienen puestos una visera alrededor del edificio porque existe peligro de desprendimiento a la vía pública. Entonces, yo vi el edificio y la verdad es que el edificio, yo creo, y el aspecto que tiene es que no se ha hecho mantenimiento muchísimos años, pero muchísimos. Es decir, que la obra que ahora probablemente tengan que acometer es enorme. Claro. Si esto se hubiese ido haciendo poquito a poco, pues evidentemente no estaríamos en la situación que estamos. Pero bueno, vista la situación que estamos, por lo que tiene que velar el ayuntamiento es por la seguridad en la vía pública, porque a nadie nos gustaría tener una noticia de persona muerta al pasar por el portal de Irala porque ha caído. Claro. Entonces, el ayuntamiento dice, ¿cómo puedo obligar a esta comunidad? Porque para el ayuntamiento no existen propietarios, existe comunidad. Entonces, ¿cómo puede obligar? Pues evidentemente con los medios que tiene. ¿Qué ocurre? Que al ayuntamiento le da lo mismo, y a cualquier otra institución, que medios, o sea, la mitad de los propietarios paguen y la otra mitad no. Lo que quiere es que la comunidad efectúe. Y serán los propietarios los que tendrán que solventar ellos este problema. Yo, oyéndole a Unai, no sé si alguna vez habían empezado algún tema de reclamación, algún tema de reclamación judicial contra esos que no pagan. Y me ha sorprendido mucho decir que hay algún piso abandonado que no tiene propietario. No. En el registro siempre existe un propietario para cada uno de los pisos y será esa persona que aparece en el registro el responsable de pagar por ese piso. Es decir, medidas existen, hay que ponerlas en funcionamiento y hay que intentar cobrar. Y luego hacer la obra. Pero todo esto tiene un recorrido que al final es para lo que estamos aquí. No hemos hecho los deberes todos los años, pues nos vamos a tener que pegar un atracón para probar selectividad el último, que es lo que está pasando ahora. Efectivamente, y es lo que queremos prevenir, porque las cifras, insisto, nos dicen que solo el 1% de los edificios que lo necesitan en Bilbao hacen esos deberes. Hola, y vosotros cuando lleguéis a los tribunales, que son los casos más extremos, porque claro, todos tenemos en la cabeza casos ya pues muy extremos, la pasarela de Calatrava, la Paloma, el aeropuerto de Loiu, otros tantos que además habéis tratado recientemente en una jornada. ¿Los jueces son sensibles a lo que vosotros decís? ¿Os hacen caso? Bueno, están empezando a hacer caso, ¿eh? Yo creo que sí. De todas maneras, las últimas modificaciones de la ley, desde la Ley de Ordenación de la Edificación, pues ya un poco el tema de responsabilidades también se han ido diluyendo, ¿no? Y en cuanto a los casos que llegan a los tribunales, con temas de rehabilitación y de este tipo, no muchos acaban en los tribunales. Un caso como el de Ayala, pues sí, ¿no? Y yo les diría que acudieran a un abogado que les llevara para empezar, para obligar a hacer la obra, porque es que al final eso va a ir a peor. Sí, porque luego la ayuntamiento puede seguir multándoles, ¿no? Sí, si no haces la obra, seguirá. Y los tribunales sí que diferencian entre las responsabilidades de los técnicos que andan en las obras, de los promotores, constructores y de los propietarios, ¿no? Y en el tema de rehabilitaciones y de cara a esos técnicos que hacen esas ofertas tan baratas para intervenir como pues para hacer una inspección o un informillo, algo así, pues mira, ahí te voy a cobrar a 4 duros, todo eso. Esto es una especie de aviso a navegantes. Cuando tú como técnico actúas en rehabilitación, que directamente te contrata a ti la comunidad de propietarios, la responsabilidad por la que respondes es de 15 años. No te aplican la Ley de Ordenación de la Edificación, sino los 15 años del Código Técnico. Y esto era un poco el caballo de batalla y un tema de conversación que tuvimos en la jornada. Yo creo que vosotros intervenís más en los juzgados más por temas de defectos constructivos. Es decir, ha habido un boom inmobiliario tremendo, se ha construido a batalla directamente y entonces el problema está en
que los propietarios, cuando adquieren esos pisos, se encuentran con una serie de deficiencias que a mí me llama mucho la atención, que la única manera de poder acudir es a los juzgados. Sí. Es decir, el ayuntamiento otorga unas licencias en función de un proyecto que presentan, pero luego el ver si eso se ha cumplido, no, eso es función del propietario. Pero Ana Blat, yo os cito otro día. Porque tenemos que seguir y estoy convencida que vamos a suscitar también muchas otras cuestiones, porque esto es una cuestión también cultural y de educación. O sea que no se hace lo que se tiene que hacer. Hay quien vive también, y es nuestra firma, Eduardo Rodríguez Álvarez, está en la sintonía ya de fondo, y él también vive en comunidad de vecinos. A ver qué nos quiere decir. Gracias a las dos. Gracias. Hay tres cosas que en todas las comunidades de vecinos causan pavor. Que te toca la presidencia, los morosos y las derramas. Y resulta que las tres son inevitables. Lo primero, en mi caso, se mitiga porque la gestión la lleva un administrador de fincas y el simbolismo de la presidencia se limita a las severidades de urgencia y un par de firmas de vez en cuando. Además, como somos dos, en 6 meses liquidas tu reinado y abdicas en el otro. El moroso también forma parte del paisaje comunitario y en estos tiempos supongo que habrá aumentado. En cualquier caso, hay distintos tipos de morosos, a saber, el que no puede pagar, el que no quiere y el cabezón que dice que no paga hasta que le dejen tener un elefante en casa. Huelga decir que este último es el peor, por cansino y tozudo. La derrama es aquello que soluciona los problemas, es decir, para que no haya derramas el edificio debe estar intacto por dentro y por fuera, algo físicamente imposible. Y hay las tres patas de ese banco al que llamamos comunidad de vecinos, aunque tal y como ha cambiado la sociedad, el vecino no es el amigo o amiga de al lado, sino el que vive al lado del que a veces no recuerda ni su nombre. La comunidad entonces es algo puramente funcional, o disfuncional según los casos, pero es lo que hay, como dicen las abuelas. Lo sociológicamente divertido es analizar a tus vecinos en una reunión de propietarios. Ahí descubres al aburrido, al listo, al pasota, al de que hay de lo mío, al de Guleyo, al manitas y un largo etcétera. Bien, es verdad que en la tercera reunión te das cuenta de que el aburrido eres tú. Mi trabajo me impide asistir a la mayoría de las reuniones, hasta las del cambio de presidencia que me liberaba de la corona de espinas, me pillo fuera. Pero cada vez que entro en el portal y espero el ascensor, observo mi gran obra que resiste el paso del tiempo y pienso para mis adentros, yo fui el presidente que cambió los buzones del edificio.